Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar en el diccionario de los emprendedores de la diferencia entre el bruto y el neto. Y hoy, amigos emprendedores, vamos a hablar de la diferencia entre el neto y el bruto, que al final, es una manera de hablar de las mismas magnitudes, de cuantificar ciertos datos económicos, pero que tienen diferentes matices y que es muy importante que como emprendedores, que como autónomos, que como profesionales que estamos en el mundo de los negocios, pues sepamos distinguir perfectamente estas dos magnitudes y sepamos darle el valor que tiene cada una de ellas. Y para ver en detalle la diferencia entre el bruto y el neto, nos vamos a ir a nuestra pizarra. Pues aquí tenemos, amigos emprendedores, la definición del neto, el bruto y el descuento. El neto vamos a considerar, en la mayoría de los casos, que es ese bruto menos ese descuento que aplicamos a esa magnitud general y global que sería el bruto. Y tenemos diferentes ámbitos donde vamos a utilizar este concepto del bruto y el neto. Y como veremos al final, en alguno de ellos cambia un poquito el significado general del término bruto y neto. Pero en principio hablaremos de los salarios brutos y los salarios netos, y esto es algo que se utiliza habitualmente a la hora de hablar salarios y a la hora de negociar, por ejemplo, con nuestra empresa, pues el salario bruto que vamos a tener y que después se transforma en un salario neto final después de haberle restado los impuestos y la seguridad social. Por eso, cuando hablamos de que nuestro salario bruto es de 36.000 euros, a eso le tenemos que quitar los impuestos, normalmente esas retenciones de IRPF y esos impuestos que debemos pagar dentro de la nómina, y debemos descontar la seguridad social que corre por cuenta del trabajador. Restando esas dos cosas nos sale un salario neto, que es lo que finalmente el trabajador cobrará en su nómina a final de mes. También utilizamos el término bruto y neto cuando hablamos de resultados de una empresa, cuando hablamos de los beneficios brutos y de los beneficios netos. El beneficio bruto sería ese beneficio una vez que restamos de los ingresos los gastos que hemos tenido que realizar para obtener ese beneficio. Pero claro, cuando a ese beneficio bruto le añadimos toda la parte de impuestos, los intereses, la depreciación, y esos gastos generales, al final convertimos el beneficio bruto en el beneficio neto, que es el beneficio real, contante y sonante, que vamos a tener en nuestra empresa. Pero, importante, los dos factores o los dos términos económicos que nos van a ayudar a definir un tipo de beneficio y otro. Y es importante conocer ambos beneficios porque, tal vez estemos encontrando en esta parte de aquí ciertos factores que, aun teniendo un beneficio bruto muy interesante, después el neto lo es menos, porque tenemos unos gastos generales muy grandes o porque estamos pagando muchos intereses o muchos impuestos. Cuando hablamos de datos macroeconómicos, estamos acostumbrados a oír el PIB, que es el Producto Interior Bruto, y el Producto Interior Neto. El Producto Interior Bruto, estamos hablando de ese resultado económico final, pero claro, le tendremos que restar el coste de las materias primas, el coste de los servicios, las depreciaciones, etcétera, etcétera, para finalmente tener el Producto Interior Neto. Por eso, importante que cuando estemos escuchando o estemos utilizando términos macroeconómicos, también entendamos dónde está la diferencia. Y aquí viene una de las partes que más va a utilizar un emprendedor, que son las facturas. En las facturas, efectivamente, aquí arriba os voy a dejar un vídeo en el que explico cómo debemos realizar una factura, pero sí es importante tener en cuenta aquí los términos bruto y neto en las facturas, porque cambia un poquito el concepto habitual del neto y el bruto. Estamos acostumbrados a que el bruto sea superior al neto,
porque al final a ese bruto le estamos descontando, le estamos quitando, pues por ejemplo, los impuestos o le estamos quitando los intereses. Sin embargo, en el caso de las facturas, el precio bruto, el precio neto normalmente es más alto que el bruto, porque le tenemos que añadir los impuestos de cara al, bueno, pues a nuestro cliente. Por eso hablamos del precio bruto, sería el precio que tiene nuestro producto, el precio que le estamos dando a ese servicio o a ese producto, pero después le tenemos que añadir los impuestos. En el caso de las facturas, normalmente el IVA. Es cierto que podemos restar las retenciones y podemos restar los descuentos, pero en la mayoría de los casos el precio bruto va a ser inferior al precio neto. Entonces, bueno, en el caso de las facturas tenemos que tener un cuidado especial en entender esos dos conceptos. Para que tengamos una regla general que nos sirva, deberíamos entender que el precio bruto es el precio del producto, el precio del servicio, la cantidad macroeconómica general, sin haberle descontado o haberle añadido ni impuestos, ni descuentos, ni ningún otro gasto o parámetro adicional. Así que importante tener claro que podemos hablar de magnitudes brutas, de cantidades brutas y de cantidades netas, tanto en los salarios como en las cuentas de resultados de una empresa, como en los datos macroeconómicos de una economía, de un país, y igualmente cuando hablamos de las facturas y del precio de nuestros productos. Y amigos, espero que nos haya quedado claro la diferencia entre el bruto y el neto y pues cómo afecta eso a los diferentes términos económicos que vamos a utilizar en nuestra vida empresarial. Así que amigos, suscribíos a este canal de YouTube y si queréis seguir viendo vídeos muy interesantes sobre los términos más habituales en el mundo del emprendimiento, aquí tenéis la lista de reproducciones de nuestro diccionario de emprendimiento. Adiós, adiós.